Continuar Buenas tardes. con el tema del virreinato. Vamos avanzando porque es necesario tener que cumplir algunos objetivos al respecto, ¿ya? Así es que ahí está mejor. Vamos a tratar de ir avanzando, pero de manera sostenida. No se trata de avanzar por avanzar tampoco. Bien, hemos visto virreinato, aspectos del virreinato, que ha comenzado con lo político, lo social y después está el tema económico. Bueno, político, económico, social y cultural, específicamente el educativo. Bien, la historia del virreinato, es decir, la historia de la colonia, porque al fin y al cabo eso era el Perú, una colonia del Imperio Español, que haya tenido el nombre virreinato, claro, es una jerarquía, es cierto, pero al fin y al cabo es un solo sistema, el sistema colonial. Bien, este sistema colonial va a tener una importancia cabal, una importancia muy significativa en el proceso histórico del Perú actual. Bien, si el Perú actual no es la colonia, pero sin duda es una importante etapa de nuestra historia. Bien, el Perú ha sido virreinato o colonia, o este sistema colonial ha durado 3 siglos, 300 años aproximadamente. Estamos hablando de una duración aproximada de 3 siglos. Ahora estamos observando que esta etapa de 3 siglos es mayor que la de la República, porque ya estamos en tiempos de bicentenario, es decir, como República llevamos las 2/3 del tiempo si lo comparamos al transcurrido durante la colonia. Es decir, la República ocupa las 2/3 del tiempo que ocupó el virreinato. Bien. Y si vamos al tiempo prehispánico, es muy largo, es de muchos siglos. Bien, 300 años no se van a abordar tan rápido. 300 años podemos hablar de hechos que transcurren en 300 años, de muchos hechos, pero tenemos que sintetizarlos y tratar lo más importante. Entonces, hemos sabido cómo era la organización, hemos estudiado lo que es la organización política de la colonia, es decir, cuáles eran las funciones del virrey, cuáles eran las funciones de la Real Audiencia, cuáles eran las funciones del corregidor, del intendente, del alcalde, del cabildo, del curaca, en fin. El curaca ya en la versión colonial, porque hay un curaca del Tahuantinsuyo. Es un cargo político que se mantuvo en la colonia. Bien. Buenas tardes. Buenas tardes. Bueno, también tenemos el aspecto económico, la instalación del virreinato, la implementación del sistema colonial trae otra economía, una economía mercantilista que no existía en el Perú de los incas, ni tampoco en el Perú preincaico. Bien. Entonces, también tenemos una composición social distinta, diferente, con la presencia de nuevas razas en el territorio peruano. Los blancos, los negros, que van a ir constituyendo un proceso de mestizaje. Bien. Y en cuanto a la educación, tenemos que los españoles traen el lenguaje alfabético, traen la escritura en una versión de alfabeto occidental, traen la literatura, nos enlazan con la literatura española, y no solo española, europea, y gracias a eso tenemos contacto con la literatura
hispanoamericana y universal. Bien. En materia educativa, la educación por niveles, ¿no? Aún así se mantiene elitista. En comparación al Incario, donde la educación era elitista, también la educación va a ser elitista en la colonia. Bien, son aspectos que hay que ir conociendo. Sin embargo, vamos a ver otros, como por ejemplo, aquí vamos a tener, a ver, otros aspectos. Bien, los españoles no solo van a traer la escritura, van a traer el idioma, el latín, que se usaba en las misas. Para fines religiosos se trajo el latín, para fines jurídicos también, pues se basaban en el derecho romano. De igual manera, trajeron aportes propios del mundo occidental. Y dentro de esos aportes culturales del mundo occidental van a traer la religión. Entonces, el Perú va a pasar también por otro cambio en el aspecto cultural y también en el religioso. La antigua religión andina va a ser combatida y erradicada por el nuevo orden colonial. El nuevo orden colonial entonces dispone acabar con la antigua religión andina o las antiguas religiones andinas para evangelizar, para hacer de que el Perú, o por lo menos estos territorios, porque el Perú existe tiempo después, para que en los Andes centrales la religión cristiana católica sea la religión dominante, la religión hegemónica, prácticamente la única, porque, como les dije, la religión o las religiones andinas que pudieron existir antes de la llegada de los españoles quedan erradicadas. Bueno, los incas ya hablaban de el Apu Kuntiki Huiracocha, que era una suerte de deidad que buscaba hegemonizarse, es decir, expandirse y ser hegemónica, dominante en los Andes centrales. Bien, pero esto es interrumpido por la conquista española y los españoles también no solo imponen un sistema político, no solo imponen un sistema económico, no solo imponen una cultura, también imponen una religión. Ahora vamos compartiendo imagen y vamos a ver algunos aspectos más resaltantes del proceso de evangelización realizado por la Iglesia Católica bajo el amparo de la corona española. Bien, acá tenemos. Vamos ampliando un poco el cuadro. Bien, y ahí tenemos, ¿no? Religión en el virreinato y educación en el virreinato. ¿Por qué están ambas aquí en ese mismo organizador gráfico? Bien. Están en el mismo organizador gráfico porque ambas tienen muchísima relación. Ambas están vinculadas intrínsecamente, íntimamente ligadas, ¿sí? ¿Por qué? Porque la religión es parte de la cultura de una sociedad y la educación también es parte de la cultura de una sociedad. Y en el caso de la colonia, y en el caso del sistema colonial, y en el caso del imperio español, y en el caso de la sociedad de la edad moderna, la educación y la religión están íntimamente ligadas, porque el proceso de evangelización se dio a través de la educación, a través de la enseñanza, y porque en el medioevo,
en el medioevo, justamente, la Iglesia Católica controlaba la cultura de las sociedades de ese entonces. Bien. Bien, entonces vamos a ver ahora sí, pasamos al mapa, pasamos al esquema, mejor dicho. Vamos a ver religión en el virreinato, la Iglesia Católica. Su labor evangelizadora fue un proceso que se inicia con la llegada de los españoles en 1532, lo que ya les había dicho, ¿no? Organización. La Iglesia regulariza, la Iglesia regula, o mejor dicho, la Iglesia se regulariza en 1541. Vamos a ponerle un poquito más grande porque, bien, necesito ver mejor esto. La Iglesia se regulariza en 1541 con la creación del Obispado de Lima. A ver, el primer hombre representante de la Iglesia, vamos a decir, la primera persona, el primer hombre representante de la Iglesia en llegar al Perú fue Fray, bueno, está el Fray Valverde, y está también el otro hombre de la conquista, que sabemos es uno de ellos, el principal, Francisco Pizarro, Diego de Almagro y Hernando de Luque. Bien, entonces llegan con Hernando de Luque, y Hernando de Luque es el primer hombre del clero católico, cristiano, en llegar al territorio que hoy constituye el Perú. ¿Ya? También está el padre Valverde. Bueno, son los primeros curas que llegan a estos territorios. Bien, pues hablamos de Hernando de Luque y de Valverde, pero esa era la labor de conquista. Por lo general llegaba gente del bajo clero que luego se le fue ascendiendo a cargos eclesiásticos más importantes. Bien, pero ya para 1541 se establece por primera vez una institución eclesiástica, una extensión de la Iglesia Católica Universal. Hablamos de la creación del Obispado de Lima para 1541. Bien, su tarea fue la propagación de la fe católica y el adoctrinamiento de los indígenas para eliminar creencias y costumbres religiosas. Ya le dije, o ya les dije, voy a hablar en plural, la Iglesia se instala en lo que se instala en los Andes centrales, se instala en lo que hoy es el Perú. ¿Para qué? Para propagar la fe cristiana, para propagar la fe católica, para extender la influencia de la Iglesia Católica, venida a menos por la reforma protestante en Europa. Lo que pasa es que en ese entonces la Iglesia Católica estaba sufriendo un duro revés con el protestantismo, y qué mejor oportunidad para ampliar esa influencia de la Iglesia Católica en el Nuevo Mundo. Bien, y por lo tanto, para instaurar las organizaciones o implementar esta organización religiosa y cultural, era necesario también erradicar las creencias religiosas del hombre andino prehispánico, ¿no? Es decir, antes de la llegada de los españoles. Bien, ¿cómo se hizo esto? Mediante órdenes religiosas. ¿Ya? Mediante órdenes religiosas, como los dominicos. Es esa orden religiosa, por ejemplo, que controla en una escuela parroquial en Ferreñafe, donde son ustedes. No recuerdo cómo se llama exactamente esa escuela dominica parroquial que hay en Ferreñafe, ¿no? Pero en Chiclayo está el Rosario, el Beatimelda, el Anunciata en José Leonardo Ortiz,
que son, y en Ferreñafe también hay un colegio religioso o regentado por monjas que son dominicas. Esa es la congregación dominica. Tienen a la congregación franciscana, tienen a los mercedarios, tienen a los agustinos y tienen a los jesuitas. Brevemente, dominicos viene de Santo Domingo, el fundador de la orden dominica. Los franciscanos vienen de la orden fundada por San Francisco de Asís, un amante de la naturaleza y que forma parte ahora de este perfil ecológico que tiene la Iglesia Católica hoy en día. Tienen a los mercedarios, que son de la Merced, una congregación de la Virgen de la Merced. Tienen ustedes a los agustinos, que tienen como inspiración a San Agustín, y tienen a los jesuitas. Es una orden religiosa fundada por San Ignacio de Loyola, llamada la Compañía de Jesús. Bien, las órdenes religiosas utilizan los siguientes métodos de evangelización. Catequizar, a través de la catequesis. Catequizar. Se explica el mensaje cristiano a los indígenas y se impartían los sacramentos. Es decir, esta catequización incluía el bautizo de los indígenas. Bien. La otra, y aquí están los dominicos a la cabeza de la primera fase de extirpación de idolatrías, y ya luego viene la extirpación de idolatrías más pensada, mejor tramada y no tan violenta como al inicio con los jesuitas. En cambio, sí fue más radical, más drástica, castigadora con los dominicos. Extirpación de idolatrías. ¿Ya? Bueno, cuando las creencias andinas persistían en los indígenas, se les castigaba por seguir venerando a sus dioses. Es decir, aquel indígena que seguía rendiendo culto a sus templos, a sus huacas, a sus deidades, era castigado por hacerlo, ya que estaba en obligación de rendirle culto al Dios de los cristianos. ¿Ya? Es decir, a Dios, el único Dios, porque sabemos que los tres grandes monoteísmos del mundo tienen un solo Dios. Es decir, en buena medida podemos decir que los indígenas fueron cristianizados a la fuerza. La Santa Inquisición. Bien. Perseguían a los que se negaban, los que se negaban a la religión. Las penas eran más severas hasta ser quemados vivos en la hoguera. Bueno, la Santa Inquisición era una institución que existió primero en Europa, después fue trasladada a América, trasladada a Lima, por consecuencia. La Santa Inquisición o el Tribunal del Santo Oficio fue instalado en Europa, ¿para qué? Para combatir el protestantismo. Y no solo combatía el protestantismo, sino también perseguía a judíos y musulmanes. ¿Ya? Porque España es una nación que hasta 1492, es decir, hasta poco antes de la implementación de la Inquisición, España estaba habitada por musulmanes. Es más, hubieron en lo que es la península ibérica, donde hoy está España, reinos musulmanes y una gran cantidad de migrantes judíos en esa época. Entonces era necesario para la Iglesia Católica un imperativo eliminarlos. No solamente eliminarlos del pensamiento de las masas, sino incluso eliminarlos físicamente, matándolos, quemándolos vivos. Son decisiones terribles. Esta Santa Inquisición es una muestra de intolerancia. Se le llama también un episodio negro, o de esos episodios negros de la Iglesia Católica. También está la extirpación de idolatrías, por si acaso, los castigos eran muy severos, y la evangelización, el adoctrinamiento a los indígenas se dio, es cierto, pero la cristianización de los indígenas no fue pacífica. Bien. Bien, en materia de educación,
estaba sometida a moldes europeos. Características clasistas. Solo tenían acceso la clase dominante, españoles, criollos ricos y los caciques, es decir, los indígenas nobles, es decir, la aristocracia local indígena, lo que quedaba de la aristocracia del mundo andino, ¿no? Digámosle, los hijos de las autoridades indígenas locales, los caciques, tenían acceso a la educación. Los criollos ricos también tenían, es decir, los descendientes de los españoles que tenían dinero también se educaban. Y los españoles también, ¿no? Sobre todo, y me remito a los españoles que tenían ciertas comodidades y cierto prestigio social en esta sociedad colonial acá en el Perú. Es memorística, metodología basada en la repetición de textos y de las lecciones. A ver, en la colonia imperó este método que ya no existe y que felizmente para ustedes ya no quedan rezagos siquiera de este método. Es la letra con sangre entra, es decir, para que tú puedas aprender era necesario castigarte y muchas veces con castigos bien duros. Ahora uno entiende por qué gran parte de las personas en el mundo han tenido aversión a leer. Tiene un doble rasero por parte de las clases dominantes esta invitación a educar. Bien, era religiosa y por eso el nexo con la religión en el virreinato. Tenían contenido de filosofía escolástica, que era el basamento de la doctrina cristiana católica, y la teología. Bueno, la filosofía es obvio, se tiene que estudiar porque es una concepción filosófica. La religión es una manera de ver el mundo, el cristianismo es una manera de ver el mundo. Escolástica es una doctrina, vamos a decir, una doctrina creada por Santo Tomás de Aquino. La escolástica es una doctrina de la Iglesia Católica. Y la teología sí, es el estudio de Dios, el tratado sobre la palabra de Dios, y en materia teológica, ahí sí tienen ustedes a protestantes y a católicos. Es patriarcalista. ¿Por qué? Porque la mujer es excluida, excepto en algunas familias con poder económico. Había una preferencia en este sistema educativo, ¿verdad? En este modelo educativo colonial había una preferencia por educar al hombre y no así a la mujer, salvo que fueran mujeres de familias ricas, acaudaladas, o familias nobles, sobre todo familias nobles, ¿no? Pero no eran educadas para gobernar, sino eran educadas como parte de las costumbres de la corte, o de las cortes aristocráticas. Bien, vamos repasando rápido la estructura de los estudios. La educación elemental. Los nativos recibían nociones elementales de lectura, escritura y aritmética, pero no era obligatorio, ¿ya? Los nativos se refieren a los indígenas. Un indígena podía aprender a leer y escribir, pero lo básico. La enseñanza se recibía en parroquias y centros de misiones. Es que tenía también este interés. Se quería que el indígena fuera cristianizado, y se tiene que cristianizar con las ideas, con la ideología. ¿Y cómo se transmite la ideología? Con la lectura. Entonces, para que la catequesis se pudiese implementar era necesario el conocimiento de la palabra de Dios, y por lo tanto las parroquias y los misioneros enseñaban a leer y escribir. ¿Para qué? Para que se leyera el catecismo, para que se leyera la Biblia, y los indígenas que recibían con esto la posibilidad de que ellos puedan hacer sus cuentas, que pudieran leer, que pudieran instruirse. Una cosa iba con la otra. La educación intermedia se dio en colegios mayores, de españoles, de criollos, españoles y criollos de clase alta, ¿ya? Los colegios mayores, y colegios de caciques,
¿ya? Donde solo iba la nobleza indígena. Hubieron 2 colegios de caciques, uno en Lima y uno en el Cusco. Y en las ciudades más importantes hubieron los colegios mayores, es decir, ciudades importantes como Huamanga, como Arequipa, como Cusco, Lima, donde hubieron colegios para españoles y criollos de clase alta. Los criollos son los hijos de españoles nacidos en el Perú o América. Bien, el aprendizaje de latín era obligatorio y se enseñaba gramática, retórica y dialéctica, ¿verdad? Como materias en la educación intermedia, en estos colegios mayores. En la educación superior asistían religiosos, la aristocracia colonial y los hijos de funcionarios de la corona. A ver, asistían religiosos, la aristocracia colonial y los hijos de los funcionarios de la corona. Y formaban a teólogos, clérigos, abogados, médicos, etcétera. Es decir, la educación superior era aún más elitista que la intermedia y que la educación elemental, ¿verdad? ¿Y por qué esta relación? Porque siempre, tanto en la educación elemental como intermedia, mayormente, e incluso en la superior, estaba la enseñanza de religión. Como hasta ahora, pero con menor incidencia. Bien, como pueden ver ustedes, así va la cosa con el aspecto cultural y religioso de la corona. Bien, ahora lo que vamos a ver es otro aspecto importante de este mundo colonial, ¿ya? Importante de este mundo colonial, ¿ya? Sucede, y lo digo así, que en España va a suceder algo importantísimo. Bien, pero primero les voy a dar vamos a decirlo así, les voy a dar una antesala a lo que vamos a hacer en este momento, en estos 20 a 25 minutos que nos quedan, breve nomás. Bien. Ahora sí, vamos a ver. Y ahí tenemos, a ver, jóvenes, ¿quiénes están ahí? Pues los reyes de España, los que han gobernado España desde que se constituyó España. Antes de 1492, los musulmanes ocupaban la península ibérica. Y unos años después de 1492, ya se constituye el Imperio Español. Podemos decir que ya para 1520 a 1530 se va constituyendo España, tal y como se le conoce hoy, la corona española. Bien, antes en España existían pequeños reinos cristianos, reinos musulmanes, ¿ya? Antes de 1492, es decir, desde el siglo XV hacia el siglo VIII, España estuvo constituido por pequeños reinos. Bueno, el reino visigodo, la invasión musulmana, los musulmanes hacen que los visigodos se replieguen al norte, ocupan los musulmanes la mayor parte de la península ibérica desde el siglo VIII, pero esta presencia musulmana se va también dilatando, se va acortando con el tiempo. Va a tener una presencia cada vez menor con el paso de los siglos. Bien, hasta que en 1492 los reyes católicos, así se les llamaba, ¿no? Y formalmente fueron llamados luego, pero antes de eso, Isabel recibe una herencia. Significa, bueno, esta herencia, más que material, es una herencia política. Isabel I
antes de ser considerada Isabel I de España, era Isabel de Castilla. Isabel de Castilla recibe o hereda la corona del reino de Castilla y hereda la corona del reino de León. Castilla y León, en la península ibérica, lo que ahora es España. Bien, y luego ella se une en una gesta para expandir su poder, para expandir su dominio político, se une con un propósito: fortalecer los reinos cristianos y la posibilidad de expulsar definitivamente a los musulmanes de la península ibérica. Se une con Fernando de Aragón, quien poco después será su esposo. Entonces se casan Isabel de Castilla y Fernando de Aragón. Fernando de Aragón, del reino de Aragón, se une al reino de Castilla, al reino de León, establecen un pacto con Navarra, establecen un pacto con Asturias, y así se va formando una importante alianza que termina expulsando a Boabdil, el último sultán del reino de Granada. A su vez, el último reducto, el último reino musulmán de la península ibérica, de lo que ahora es España, Granada, el reino de Granada, el reino musulmán de Granada, el reino almoravedí, o se le llamaba también a los musulmanes en España. El último reducto musulmán es derrotado por los reyes católicos. De 1492 en adelante ya se conoce la historia de España. Bien, pero Fernando de Aragón e Isabel de Castilla conforman un nuevo reino, que constituyen un reino de reinos. Varones, tienen una hija muy hermosa, a la cual la apodaban Juana la Loca. Bien, Juana entra en una etapa adulta, una etapa de mujer, y conoce a Felipe Augsburgo, un flamenco, es decir, un holandés, ¿ya?, apodado Felipe el Hermoso. De la unión de Juana la Loca y Felipe el Hermoso sale Carlos I. Lo que pasa es que Felipe I, proveniente de los Países Bajos, para gobernar España, no puede gobernar España, tiene una enfermedad que lo aqueja y termina postrándolo y matándolo. Juana no puede gobernar porque Juana luego tiene una enfermedad mental que la inhabilita para gobernar. Entonces empieza Carlos I, ¿ya?, quien se casa con Isabel de Portugal. Bien, solamente para contar los orígenes, vamos a hablar acá de dos casas. Ahí ven, Casa de Austria y Casa Borbón. Casa de Austria, proveniente de ese país, también conocida como Casa Habsburgo, proveniente de Austria, y la Casa Borbón, que es francesa.